Bueno, hola a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo conversatorio organizado por Vivienda Local. Soy Valentina Vélez y junto a Carla Contreras y Nicole Valdivia, arquitectas locales, estaremos conversando con Víctor Águila de Adobe Patrimonial, quien se dedica desde el 2014 a la bioconstrucción, aplicando técnicas de construcción en adobe, restauración de viviendas patrimoniales y utilización de materiales de bajo impacto ambiental. Bienvenido, Víctor. Hola. Hola, Hola, Víctor. ¿cómo están? Hola Carla, hola Vale, hola Nicole. Hola, hola. Los Bienvenido. saludo de acá de Valparaíso. Bueno. Un gusto tenerte acá. Sí. Recordad que pueden hacer sus preguntas, vamos a estar anotando, la Carla y la Nicole van a estar atentas a eso. Ahora damos pase a Víctor para que nos presente lo que tiene preparado. Así que todos atentas y atentos. Dale nomás, Víctor. Vale, muchas gracias. Voy a partir presentando unas láminas y después vamos a dejar tiempo para hacer como el conversatorio con preguntas y respuestas. Vamos para allá. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, se ve perfecto. Dale. Ya, genial. Mira, estamos hoy en día hablando de bioconstrucción, pero por temas de lo amplio que es este como universo de conocimientos, quise elegir una de las técnicas constructivas como más masificadas que hay últimamente, y la que corresponde a la quincha liviana. Habíamos dado algunas pistas por ahí por redes sociales de lo que íbamos a conversar hoy. Entonces, vamos a conversar sobre este sistema que es muy amigable, es muy compatible con varios aspectos de la bioconstrucción y tiene que ver con la sustentabilidad. Como decimos en el afiche, tenemos que procurar implementar la sustentabilidad. El sistema constructivo de la quincha es algo muy simple, digamos, de construcción. Es un sistema bien antiguo. Vamos a detectar un poco que es un sistema ancestral de construcción. Y aquí se ve un proyecto que está en la comuna de Paine y se ve afortunadamente en varias de sus etapas. Producción de materiales, por ejemplo, construcción de carpinterías, aplicación de revoques y terminaciones en barro. ¿Ya? Aquí quiero empezar un poco con esta serie de características que hacen que la quincha sea muy compatible con la sustentabilidad de la vivienda, ¿ya? Tenemos varias características, entre otras. Por ejemplo, voy a decir que es una técnica muy antigua, que es ancestral, es originaria del continente latinoamericano. Es un sistema de bioconstrucción que plantea aspectos ecológicos y sustentables para la vivienda. Es un sistema de bioconstrucción sismo resistente. Estamos en un país altamente sísmico, entonces es pertinente que los sistemas que se construyan tengan la capacidad para poder soportar los sismos. También tenemos que un sistema estructural liviano y flexible. Flexible en varios aspectos, como lo vamos a ver más adelante. Tiene un excelente aislamiento térmico y acústico, y por tanto es muy adecuado para los sistemas de eficiencia energética que se están fomentando hoy en día. Y por último, es compatible con la autoconstrucción y el trabajo colaborativo, que es lo que hacemos en Vivienda Local. Fomentar estos proyectos que tienen que ver con, que impliquen equipos de trabajo colaborativos y que los autoconstructores sientan la seguridad, la confianza de emprender su proyecto en sus propias viviendas, digamos. Seguimos. La quincha, también llamada pajareque, fajina o taipa, entre muchos otros nombres, dependiendo del país, es una técnica originaria de la zona de Latinoamérica, básicamente por la disponibilidad de materiales. Tiene una compatibilidad con el sistema geográfico que plantea Sudamérica, digamos Centro y Sudamérica, que es la disponibilidad de mucha fibra. La fibra se entiende como madera, como cañas, como bambú, los diversos tipos, y también es un sistema de construcción que ocupa la tierra
para sus revestimientos y también para sus rellenos. Entonces son materiales de muy fácil acceso en estos territorios. Y otro tema que también como que incluye, integra, es como el aspecto climatológico. Digamos, es como el clima en varios sectores digamos, hacer un espacio más confortable con este tipo de sistema constructivo. Digamos, ambientes muy fríos o muy cálidos se solucionan térmicamente con este sistema constructivo. Aquí vamos un poco a hilar más fino y poder entender cómo se establece este sistema, cuáles son los elementos que componen el sistema. Entonces aquí hicimos un poco el listado de los materiales que se utilizan para poder llegar a construir muros. Hay que hacer como la observación de que vamos a hablar solo de los muros construidos. Vamos a hacer algunas observaciones principalmente de cimientos y techumbres, pero lo que me voy a referir en esta parte es solamente a los muros construidos. Entonces, tenemos que los muros tienen una estructura principal de madera, lo que en algunos catálogos, por ejemplo, se conocen como el timber frame o el balloon frame, que son literalmente carpinterías de madera estructurales. Se establece una carpintería estructural para todo el sistema de la casa, digamos, un esqueleto sismorresistente o esqueleto portante, y a este esqueleto se le van sumando entramados de madera, que también pueden ser de bambú, de coligüe en este caso, de caña. Ahí la variedad de fibras que podemos utilizar para poder hacer estos entramados es casi infinita. Lo que se encuentra en el lugar está bien. En ese caso es cosa de mirar el entorno. Aquí en la quinta región, por ejemplo, tenemos mucha caña, que es la que se utiliza normalmente para hacer los palillos volantín. Esa caña también sirve para hacer quincha. Y por otro lado también tenemos la madera cerrada, la que podemos comprar en ferretería, totalmente dimensionada, que es bastante cómoda para trabajar, pero indistintamente las dos plantean los mismos beneficios. Es poder establecer una especie de canasto para poder generar un relleno. Este relleno también utiliza las fibras que tienen diversos beneficios a nivel térmico y acústico. Estas fibras generalmente pueden ir secas, pero también se le utiliza con mezclas de una especie de barbotina que le llamamos en bioconstrucción, o una tierra alivianada. Se hace como una piscina con mucha arcilla, con mucha agua, y se va haciendo como una ensalada de paja con esta agua de arcilla, que se llama barbotina, y se hace la técnica que conocemos como tierra alivianada. Y el beneficio de este sistema cuando es húmedo es que la paja, esta paja interior, esta fibra se endurece y ayuda al comportamiento estructural de la vivienda, a la vez que puede compactarse aún más y también genera beneficio a nivel térmico acústico. Entonces, los diversos sistemas, ya sean secos o húmedos, tienden a mejorar la calidad estructural del sistema. Siempre esta paja o esta fibra tiene que ir muy compactada dentro de este canasto de entramado. Aquí ya tenemos el siguiente paso. Una vez que ya tenemos los entramados en posición, fijados obviamente, tenemos que hay que hacer el relleno y luego vienen los revestimientos. Estos revestimientos son diferentes capas de barro con paja, barro con arena. Hay diversas dosificaciones y mezclas que tienen que ver mucho con el adobe. La mezcla de adobe, por ejemplo, es una mezcla de arcilla, una tierra arcillosa con paja, y se hace una mezcla muy plástica. Eso sirve para poder revestir estos muros. Pero también hay otro tipo de estucos que pueden llevar aditivos, por ejemplo, como cal, como yeso, o incluso a veces cemento para poder lograr secados más rápido. Nosotros nos recomendamos mucho la utilización, por ejemplo, de yeso y cemento, porque no hay una compatibilidad 100% con la tierra. La cal sí podemos generar ciertas compatibilidades, pero el cemento no es muy compatible. Eso hay que hacer la observación. Y dentro de lo que son los revestimientos del sistema quincha, tenemos las terminaciones ya más finas, que pueden ser revoques finos o también enlucidos, incluso después hacer una capa final de pintura. Entonces logramos terminaciones mucho más finas, más pulcras, más limpias si se quiere, y espacios ya casi 100% terminados solamente con los revoques finos de tierra.
Y otra alternativa para terminaciones finas son los enlucidos de cal. Se hacen mezclas de cal, arena, fibra, muy fina ya. Estamos hablando de un robot que utiliza partículas cada vez más finas para hacer terminaciones. Y los acabados son muy similares a estos. Son paredes mucho más claras, con tonos a veces como ocres, beige, por algún aditivo colorante, un poco de arcilla que se pueda incluir en la mezcla. Pero ya es un revestimiento que tiene una alta durabilidad en el tiempo, requiere muy poca mantención, es una terminación, el tacto muy similar a lo que podría ser un estuco de cemento, pero plantea un montón de beneficios que no tiene el cemento. La cal, por ejemplo, deja respirar los muros, también deja que se ocurra una transpirabilidad donde el muro puede absorber humedad, pero también puede evacuarla y mantiene niveles de humedad muy sanos para el ser humano en los espacios interiores, ¿ya? Por ejemplo, los estucos de tierra tienen la capacidad de absorber químicos en el aire y mantienen los espacios mucho más saludables que una pared de cemento, por ejemplo, que no es tan saludable como en comparación con los muros de tierra. Seguimos. Otro nivel, quizá ya determinaciones que tienen más que ver con el ámbito artístico, son los murales de tierra. Hoy en día está muy de moda que la bioconstrucción está muy cercana al ámbito artístico, donde hay muchos bioconstructores que se están especializando en muralismo y a la vez muchos artistas que están ingresando en la bioconstrucción por el muralismo. Entonces hay una alianza muy interesante donde los muros y la casa en sí se puede transformar en una obra de arte. O sea, puedes tener tus espacios interiores totalmente, eh, digamos, singulares o como con aspectos artísticos bien desarrollados, logrando quizá un espacio mucho más identitario de lo que es tu familia. Acá vamos a pasar ya un poco después de desmenuzar podemos revisar después, pero después de desmenuzar un poco los aspectos estructurales y cómo se construye la casa, que si bien es bastante simple, se requiere más que nada técnica de oficios para construir, pasamos a la revisión de algunos diseños contemporáneos que están como en el catálogo de arquitectura sudamericana en este caso. Vamos a revisar este proyecto de Argentina, de la zona de Córdoba, del arquitecto Máximo Garrone y el bioconstructor que se hace llamar Hombre de Barro. Aquí ponemos los nombres de estos personajes para que lo puedan googlear. Por ejemplo, Hombre de Barro está en Facebook, tiene estas obras publicadas y es por ahí por donde accedemos a esta información. Es muy fácil llegar. Y tiene muchos otros diseños que tienen que ver con estructuras de madera, como decíamos, entramados, y de este estilo de terminaciones. Si se fijan, son casas que pueden estar situadas en el campo o en la ciudad y tienen un diseño como mucho más contemporáneo, pero incluyen corredores, por ejemplo, espacios chifloneras, que tienen que ver con este ambiente más rural, ¿ya? Algo especial que tiene esta casa, por ejemplo, que integra los techos, una especie de radier que hace que el agua escurra muy, muy rápidamente y es evacuada por estas tuberías laterales que tiene la casa. Y podría ser compatible con la acumulación de aguas lluvias, que es un sistema también que se emplea para la sustentabilidad de la vivienda. Acumular agua lluvia en la época de invierno para poder hacer riego de áreas verdes en verano. ¿Y cuál es la verdad de la casa? ¿Cuál es la estructura? Es esta estructura de postes y vigas, que es lo que nombrábamos como el timber frame, que es la carpintería estructural en madera. Estos pilares se fundan en la tierra, la estructura de la casa se va construyendo con este entramado, el palillaje que le llamamos en bioconstrucción, y después se van revistiendo se van rellenando y revistiendo con mezclas de barro. La particularidad de esta casa es que si se fijan, después no parece que fuera de quincha. Tiene esa característica que los muros están tan bien terminados, el zócalo ya tiene un aspecto mucho más lineal, entonces no parece una estructura tan rústica. Pero en sí la estructura viene a ser como bien simple, ¿ya? Aquí pasamos a Chile y aquí me parece importante mostrar un par de proyectos que están desarrollados en Chile, porque al final de esta presentación vamos a hablar un poquito de cómo funciona la normativa al respecto en torno a este tipo de construcciones que integran la tierra y integran algunos materiales de bajo impacto ambiental como la madera y las fibras.
Este complejo sustentable está en Cheyipín, en la zona de Salamanca, región de Coquimbo, en Chile. Es un área vacacional, arriendo de cabaña de 50 metros cuadrados aproximadamente. Y si se fijan, están fundadas sobre una buena fundación de piedras. Estas son mampostería de piedra. Y sobre eso se hace una construcción muy contemporánea, con líneas simples. Y la particularidad es que es una estructura de madera, rellena de fibras. Se van repitiendo el mismo patrón y con la instalación de este palillaje o este entramado horizontal que provee como el canasto para que las fibras se queden instaladas en su posición. Pero además está haciendo que la fibra envuelva toda la casa. Entonces en la parte superior, en la cubierta, la parte justo entre medio de las vigas, está generando un relleno de paja, también con tierra alivianada, para hacer aislamiento térmico en los muros, pero además también en el techo, lo cual es una innovación, pero es un rescate de técnicas ancestrales que se vienen viendo en las casas antiguas, en las zonas patrimoniales. Esto también se utilizaba en las zonas patrimoniales, en casas de 100 o 200 años que están por ahí todavía en pie. Como decíamos, la verdad de la casa, la estructura de madera es bastante simple, es la típica casa que uno se podría construir sobre esta gran fundación de piedras, que es muy beneficioso este sistema porque levanta todo el sistema de la madera para que no tenga contacto con el suelo, donde la humedad, por capilaridad, la humedad ascendente, generalmente deteriora los muros. Aquí se evitan todo ese problema y levantan alrededor de 80 centímetros la fundación más baja. Las terminaciones, como pueden ver, son de tierra, interior, en muros y también en cielos, lo cual tiene una estética bastante cálida. Acá pasamos a un tercer diseño que ya está mucho más cerca de la región metropolitana. Estamos hablando del condominio Los Maitenes en Peñalolén, en Santiago. Este es un conjunto de, me parece, 10 casas que van integrando diversos sistemas que la hacen ser como una de las casas más sustentables que se pueden encontrar hoy en día, donde tienen revestimientos de tierra, la técnica de quincha. Hay una variación acá en este caso que lo vamos a mostrar, pero también integra, por ejemplo, recuperación de aguas grises, humedales, depuradores, lagunas ecológicas y paneles solares. Y también techos verdes. Entonces, ocupa una serie de ecotecnologías que están integradas a la vivienda y que hacen que incremente su eficiencia energética y, por tanto, su sustentabilidad en el tiempo. ¿Cómo es la casa? ¿Cómo es la estructura? Tenemos que una estructura de madera, rigidizada en muchas diagonales, y en vez de utilizar las maderas como entramado, utiliza malla ACMA, que es la malla electrosoldada que uno puede conseguir en ferretería o en el retail, donde los tramos que se cubren son mucho más amplios porque la malla viene en otras dimensiones. Entonces ya no está el tema del palillaje, sino que es como el pliego de malla el que se instala por dentro y por fuera de la casa. En este caso se arma una especie de jaula de canasto metálico y ahí se hace el revestimiento de paja seca o tierra alivianada, que sería la parte húmeda, para poder hacer el cerramiento de los espacios. Como ven, es una técnica bastante simple. La estructura de madera, los enjaulados, los entramados de metal. Y acá estas casas, dentro de su estrategia de marketing, digamos, es ser un centro demostrativo para las escuelas que existen alrededor del lugar en Peñalolén, e invitan a algunos colegios a hacer algunas prácticas de bioconstrucción para niños, lo cual me parece bastante bueno. Que los niños entiendan que la tierra es un material constructivo muy beneficioso y totalmente vigente. Entonces, seguimos con las terminaciones de estas casas. Estamos hablando de unas casas con terminaciones de alto estándar, pero no es muy diferente lo que veníamos viendo, es terminaciones de cal, terminaciones de tierra. Aquí lo que cambia generalmente son el uso de termopaneles de doble vidrio hermético, lo cual incrementa la confortabilidad térmica. Entonces, en la ventana, que siempre es un puente térmico donde se transmite la energía de adentro hacia afuera y viceversa, ahora está más estanco. Estas ventanas son muy útiles, son muy beneficiosas para el tema de mantener el calor adentro de la casa y el frío afuera.
y viceversa, que las casas sean mucho más, que tengan un clima interior mucho más agradable para el ser humano. Entonces, la utilización de la ventana termopanel es muy pertinente en este tipo de construcción también. Y como la última parte, vamos a analizar un poco qué pasa con la normativa en Chile en torno a la construcción con quincha liviana, ¿ya? Hoy en día, afortunadamente, tenemos un estudio realizado por Estudio Tribal en Concepción, en asociación con la Universidad de Concepción y con Jorge Bruckton, que construye con fardos de paja. Establecen un proyecto de investigación que tiene que ver con la validación del sistema de la construcción con quincha liviana. Y se hace una publicación, se hace una serie de difusión, que es muy reciente todo esto. Este proyecto aparece el año pasado recién. Entonces, por primera vez tenemos que la construcción con quincha liviana es regularizable. O sea, que si yo construyo con este sistema, puedo ir a la municipalidad y en la municipalidad los permisos me los van a dar y por tanto voy a tener una recepción final, lo cual es muy importante para los proyectos de autoconstrucción asesorados por profesionales. Eso es lo que se busca finalmente. Entonces, se hace una serie de ensayos, los cuales vamos a ver, pero inicialmente se hace una investigación. Como ven el título, se llama Sistemas Constructivos Sustentables de Reinterpretación Patrimonial. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Es ver cuál es la tecnología con la que se construyen las casas hace por lo menos 100 años en el norte de Chile y encuentran una serie de técnicas similares que tienen que ver con la construcción en quincha. En la zona norte, por ejemplo, en vez de utilizar paja, utilizan un arbusto que se llama brea, que plantea una fibra muy similar por el tema del espacio interior que tienen las varitas. Entonces eso genera mucho aislamiento térmico y acústico. Y van estableciendo una clasificación de las diversas técnicas para llegar a una especie de catálogo, donde también aparece la quincha metálica. Ese es otro tema que no vamos a tratar acá porque es como quizá para otra serie de charlas podríamos hablar de la quincha metálica, pero acá también sale nombrado y uno de sus principales exponentes es Marcelo Cortés, que es un chileno que ha estado innovando en la construcción con el tema de estructuras de metal y revestimientos de tierra, pero eso es para otra charla. Entonces, se hace la clasificación de quinchas, quincha liviana húmeda, quincha liviana seca, cómo funcionan con madera, cómo funcionan con caña, cómo funcionan con metal. Y en base a esta clasificación se establecen una serie de ensayos que tienen que ver con comportamiento al fuego. Se hace una muestra en el laboratorio, en el IDIEM, donde se hace una muestra que tiene que ver con el comportamiento de la resistencia al fuego para poder incluir en la normativa todo este sistema. Y resulta que el sistema es de lo más alto, resiste F120, que significa que resiste 120 minutos con un fuego directo, y la verdad que podría haber seguido resistiendo, pero el ensayo es bastante caro, entonces culminaba a las 2 horas y fue totalmente exitoso, porque la quincha liviana, revestida con tierra, resiste al menos 2 horas, podría resistir mucho más en temas de fuego. Otro ensayo que es el comportamiento térmico. También se hacen ensayos de laboratorio donde se establecen las vibraciones y cómo traspasa este tema en términos acústicos, y la verdad que también fue muy satisfactorio el ensayo. Y el otro tema importante es el tema térmico, como decía. La alianza entre la madera, los entramados, los rellenos de paja y los revestimientos de tierra tienen que ver con un comportamiento térmico que es adecuado casi para todo Chile. Hay una zona sur que es, digamos, la región de Aysén y la región de Magallanes, donde ya no se puede instalar o no es tan compatible este tipo de quincha, pero solamente por el espesor. La quincha ensayada tiene una estructura tiene una estructura de 2x4 en madera. Para la gente que construye es un listón de 2x4 para la estructura principal, y en ese 2x4, que son 10 centímetros de espesor, se instala la paja comprimida, se hacen los entramados y se hacen los revestimientos. Entonces estamos hablando de un muro que queda de alrededor de 18 centímetros. En esos 18 centímetros ya tenemos que el comportamiento térmico de ese muro es casi perfecto para 5 de las 6 zonas de Chile en temas térmicos.
Entonces puedes instalar la zona norte hasta la zona sur, la zona de Puerto Montt. Ese es más o menos el mapa que se puede instalar la quincha. Para gente que vive muy al sur y muy al norte, hasta Puerto Montt, se puede construir en quincha liviana y es totalmente satisfactorio para el tema térmico en cuanto a lo que la normativa se refiere. ¿Ya? Y esto es para la gente que quiere investigar un poco más sobre la construcción en tierra, la normativa asociada, que también es para otra charla, pero es importante decirlo acá. Hay dos normativas que están vigentes, que una de ellas es un estudio que se llevó durante años, desde 2010, que es la NSH 3332, que es un proyecto para los proyectos de intervención en construcciones patrimoniales de tierra cruda. Estamos hablando de construcciones de adobe, construcciones de tapial, y también nombra las construcciones de quincha. Establece una serie de criterios estructurales para poder generar intervención y un mejoramiento, un reforzamiento estructural para que estas casas que ya quizás han durado 100 o 150 años, puedan durar otros 100 años. Entonces hay proyectos, hay normativa al respecto para poder restaurar casas de tierra cruda, quincha, tapial y adobe. La otra norma que es complementaria es la norma técnica del MIMBU, la 002, que viene a complementar un poco este instructivo, dejando algunas consideraciones técnicas también, que todo tiene que ver con el proyecto de intervención estructural en construcciones patrimoniales. ¿Ya? La normativa hoy en día de construcción en tierra es bien restrictiva, digamos. La única forma de construir en tierra hoy en día, que no sea quincha, digamos que la quincha ya está legalizada, pero si quisiéramos construir en adobe, y esto como anécdota, teníamos que contar con un ingeniero estructural, un calculista, que se basara en una normativa extranjera, porque nosotros en Chile no tenemos una normativa para construcciones nuevas, pero nos podríamos basar, por ejemplo, en la normativa de Perú o en la normativa de Nueva Zelanda, que son como las más, las que abarcan mejor el conocimiento para los ingenieros. Si conseguimos un buen ingeniero que se estudie esas dos normas, nos puede garantizar que podríamos hacer una construcción nueva de adobe o de tapial, pero con los resguardos estructurales necesarios. Y con eso termino, para poder quizá dejar tiempo para preguntas y poder generar este conversatorio con las chicas de vivienda local. Muchas gracias. Buena, wow. Y harta información. Harta información. No, pero me encanta. Ya, bueno, estuve como... Sí, no, súper. Te pregunta como porque, ¿por qué no está todo construido con adobe? Sí, muchas gracias, Víctor, por tanta información, igual por aclarar tantas dudas. Se han ido desarrollando varias preguntas en el chat, así que Ya, sería genial. bueno comenzar a responderlas. Ahí cuéntame nomás. Mira, vamos a partir desde las primeras que surgieron. Y es, ¿qué tan al sur se puede construir una vivienda de quincha y revestimiento exterior de barro? ¿Y qué cuidados se tendría que tener en estas zonas como más australes, puedo decir? Ya, bueno. Mira, en términos de zonificación y para que el tema sea legal y regularizable, estamos hablando de la zona de hasta Puerto Montt, que es un poquito más al sur, que tiene que ver con esa región, la región de los ríos o los lagos. No estoy seguro de la región, pero está asociada a la zona de Puerto Montt, ¿ya? Tengo una pequeña ayudita acá que para poder hacer la respuesta más certera, pero tiene que ver con, de las 6 zonas térmicas que tiene Chile, se puede construir en 5, o sea, se puede construir en casi todo Chile. Y los resguardos que tiene que tener, por ejemplo, si está en zona húmeda, lo mejor sería hacer estucos de cal, que es mucho más resistente a la humedad, y hacer un buen diseño de zócalos, que como vimos en el proyecto del norte de Salamanca, tiene una buena distancia entre el suelo, el nivel de terreno natural, y la construcción de muros. Hay que procurar en la zona sur que esta distancia sea, no sé, mínimo 60 centímetros, con un buen zócalo, impermeable, alejado del suelo, porque la humedad por capilaridad es bien nociva para las casas en zona húmeda. Y por último, el diseño de cubierta es fundamental. Una casa, por ejemplo, con diseño de cubierta sin aleros, no es muy compatible con la construcción en tierra en zona lluviosa.
quizá más al norte, como vimos una casa por ahí que está en San Pedro de Atacama. Pero si está en zona sur, zona lluviosa, lo mejor es generar aleros y recomendable corredores laterales. Eso es como el listado de diseño que se podría implementar. Oye, Víctor, ¿y esto de los corredores laterales, qué sentido tiene? Mira, tienen dos sentidos como yo lo veo. La mayoría de las casas patrimoniales que están en pie después de 150 años son las casas que tienen corredores. De alguna manera esta estructura de madera que acompaña la construcción en tierra es como que te hace una especie de refuerzo estructural, no evidente, que es el sistema de cubierta, el sistema de pilares laterales, este alero, que es más alargado, y estas casas generalmente casi no sufren daño, versus las casas que no han tenido alero o que no tienen corredor, que sufren mucho más daño en temas sísmicos. Es muy relevante porque Chile está temblando cada 10 años un terremoto muy fuerte y básicamente tiembla todos los días un grado 3 o grado 4. Eso es. Y lo pertinente también es para zonas lluviosas, es la evacuación de aguas lluvias lejos del muro, porque uno de los principales daños que tienen los muros son las partes bajas por el salpicado que tiene el agua al caer, salpica hacia el muro y eso es una constante erosión que es muy difícil de controlar. Por eso se recomienda que la parte de abajo del zócalo sea totalmente impermeable con piedras quizá o con un estuco mucho más resistente al agua. Súper. Vamos a pasar a otra pregunta. Pablo López nos pregunta que en el sistema en que se utiliza malla electrosoldada, ¿cómo protegen la malla para que no se oxide al estar en contacto con el barro? Mira, ese ha sido un tema de discusión para los constructores, porque por normativa, por manual de construcción de buenas prácticas, digamos, el Tama-Yagma debería estar con un mínimo 2 manos de antioxidante, que es esta pintura, la típica que uno usa para el fierro, debería hacerle toda la pintura a la malla, lo cual es muy complicado. Generalmente hay gente que ha probado con aspersores, digamos, o con paño. Es muy difícil ese tema y hay mucha gente que no lo hace. Ya literalmente es tan complicado que se instala la malla tal cual. Ahora, ¿cuál es el tema? Ahí tú estás estableciendo un tiempo de duración X para esa malla, en términos de que esa malla sí va a generar un óxido en la instalación porque tú la tapas con barro y el barro tiene mucha humedad, ¿cierto? Entonces, esa humedad remanente que va a estar alrededor de la malla va a generar un óxido, un deterioro en óxido X, pero la malla tiene un espesor mínimo. Ese espesor mínimo quizá tú lo podrías garantizar para 100 años, porque se han visto casas que tú las instalas con, por ejemplo, casas de 100 años, que tú las instalas y para poder hacer estos canastos utilizan alambre. El alambre, si no es atacado por humedad permanente, el alambre te puede durar 100 años. Pero es el problema de la humedad asociada a los muros. Por ejemplo, si esa malla ACMA queda bien instalada, se seca, la tierra genera un efecto de conservación en los elementos, que son muy poco conocidos, que lo conocen más los restauradores y los conservadores. Cada vez que tú sacas una madera de un revoque de tierra, la madera está tal cual la instalaron. O sea, estamos hablando que queda detenida en el tiempo, en su estado de conservación. Eso también pasa con los metales. La tierra establece un poquito de erosión, pero después estanca esa erosión y la mantiene durante, no sé, 100 años. Estamos hablando que hay casas que son de madera y tierra de 500 años, pero en la zona de Corea, en la zona de Japón. Pero hay evidencia empírica de que la madera y la tierra son una muy buena alianza de construcción. Buena, como un asunto medio arqueológico. Exacto. Oye, otra pregunta por aquí, hay muchos comentarios, muchos saludos para ti, Víctor, también. Gracias. A ver, acá Freno Torpedo ¿Ya? pregunta, ¿qué tan jugado podría ser un diseño con quincha, pensando en formas más curvas u orgánicas? Ya. Mira, en términos de diseño, es bien
Es bien diverso lo que se puede hacer. Yo no quise mostrar más diseños acá porque en realidad quería dejar más espacio para esto porque hay muchas dudas con respecto al sistema. Pero las curvas son totalmente posibles. La, obviamente lo que es más ortogonal, lo recto, las casas como mediterráneas, totalmente posible. Pero hay incluso proyectos de quincha metálica, como se las juegan con el cálculo estructural, incluso Mm, hacen muros que son contra gravedad. inclinado. Y Wow. ahí les puedo recomendar que busquen a Patricio Arias, de Surtierra Arquitectos. Él hace mucho tiempo está haciendo, junto con Marcelo Cortés, se la están jugando con los diseños más contemporáneos. Y están haciendo esto, especie de arquitectura más deconstructiva, donde los muros ya ni siquiera son verticales, sino que se están como cayendo. Pero el hecho de tener esta estructura de acero, más la malla la malla AGMA, hacen que todo este sistema sea posible. Es muy Mm, interesante y la verdad que los límites no son muy, no es mucho el tema en el diseño, es más la imaginación que tú puedes generar. claro. Son bien O sea, versátiles. en esa técnica que ocupan ellos, en vez de madera como para la estructura, ocupan acero. Sí, por Eso, eso decía, es un ámbito de conocimiento que es muy nuevo, que se ha desarrollado mucho en Chile con estos dos arquitectos y la verdad que da para otra charla, pero sí es un buen referente para que tú entiendas que la evolución de la quincha de madera tiende al tema de acero y tiene muchas más posibilidades en altura, en luces, por ejemplo, en vano, pero ahí el tema de la sustentabilidad. Si hablamos de sustentabilidad, tenemos que establecer los ciclos de vida de cada material. claro. Y este ciclo de vida en el acero es muy contaminante. Al igual que el cemento, por ejemplo, y nosotros no recomendamos mucho el uso del acero y el cemento, simplemente por eso, porque hay un criterio de sustentabilidad que nosotros queremos ser un poquito más criterioso, si se quiere, donde hay materiales de bajo impacto ambiental y hay materiales de muy alto impacto ambiental. Entonces no queremos apostar hacia eso. Obviamente se Claro. puede. Si tú asumes esa huella ecológica, esa huella hídrica, perfecto, pero tienes que tener la conciencia de que hay materiales mucho más contaminantes que otros. Y la madera, la paja, la tierra están de los más bajos. El acero, el vidrio, la cerámica y el cemento están de los más altos. Entonces, ojo con los materiales que tú estás construyendo tu vivienda. Oye, y en ese tema de las curvas, que vi otra pregunta más arriba que se me pasó, que pregunta, ¿tiene experiencia en Super Adobe? ¿El Super Adobe quizás sirve como para estas formas medias raras o no? Sí, pues el Super Adobe, mira, no, no, no es muy asociado al Adobe, pues el Adobe es esta mezcla con la que se hacen los bloques de Se ladrillo, ¿cierto? confunden. El Super Adobe originalmente se llama tierra en saco o Ujú, Airpack, que tú tienes una manga como interminable y la vas rellenando, y obviamente la forma más accesible y morfológicamente más compatible es la curva. ¿Ya? Hay construcciones que tienen miles de años que todavía siguen en pie, porque la morfología del círculo es mucho mejor estructuralmente hablando que la recta, que lo ortogonal. Porque el ortogonal, tú siempre vas a tener un conflicto estructural en la esquina. Siempre que hay un terremoto, esto va a tender a separarse o a golpearse. En cambio, en las estructuras circulares, la estructura se mueve siempre en conjunto. Entonces, siempre lo circular va a ser mejor comportamiento estructural que lo ortogonal. Eso por conocimiento ancestral se puede determinar. mm, ¿Le dan con otra pregunta a ustedes, chiquillos? Sí, mira, César Martínez dice muy buena presentación y una pregunta es, ¿cómo controlas el tema de los insectos y el deterioro de la materia orgánica como la paja en este sistema Muy buena constructivo? pregunta. Mira, en general la presencia de bicho en todo lo que es construcción en tierra está asociada a las terminaciones deficientes. Nosotros hacemos mucho hincapié y obviamente capacitamos a la gente para que entienda que las terminaciones, mientras mejor calidad de terminaciones, va a tener, va a eliminar incluso el tema de los bichos, porque no está asociado solo al tema de la tierra, sino que está asociado a la fisura que se genera y la grieta que se genera, por ejemplo, en temas de retracción. No se recomienda dejar una casa con muchas grietas solamente por el tema de bicho,
a veces tiende a ser un tema estético bien atractivo. Lo han desarrollado, yo lo he visto mucho en Japón de repente, que dejan paños totalmente con grietas, pero en oficinas, donde es imposible que se metan bichos quizás. Pero los grados de terminación, como vimos en los ejemplos, si tú ves, los muros son totalmente limpios, totalmente bien terminados. Eso es lo que se recomienda para eliminar el tema bicho. Y el tema orgánico tiene que ver mucho con los tiempos de secado. Estas casas de envío construcción generalmente tienen un periodo un poco más largo de entrega, solamente porque los periodos de secado en el barro, en la mezcla de paja, es más largo. Son periodos que a veces llegan a durar un mes y tú no puedes seguir interviniendo el muro hasta que esto esté totalmente seco. Por ejemplo, si tú tienes un revoque de tierra que se ve seco, pero realmente no está porque atrás está húmedo todavía, y tú haces una terminación de revoque fino, igual se va a fisurar, igual se va a rajar, como le llaman, porque esa humedad va a tender a salir y cada vez que sale humedad entra aire. Y hay un intercambio de aire-humedad que se genera la fisura. Si tú entiendes eso, entiendes que la casa hay que dejarla secar, hay que ventilarla y ojalá construirla siempre en verano, para que en marzo, febrero, marzo, tú estés haciendo los revoques finales y no tengáis un gran problema con la fisura. Pero es un tema dentro de la bioconstrucción. Oye, y esos tiempos, por ejemplo, que tienen que ver con los procesos de secado entre el revoque grueso y el revoque fino, ¿como en cuánto tiempo estaríamos hablando aproximadamente? ¿Cuántas semanas o días? Mira, es muy relativo. Yo creo que un mes es una fecha como, digamos, promedio, porque depende del tipo de arcilla, depende del tipo de mezcla que tú uses, depende del clima, depende de la ventilación. Si tú estás en un lugar muy soleado, si tú estás en un lugar muy ventilado, quizás tengas el beneficio de que los secados van a ser en una semana y media, en 2 semanas. Pero si no tienes ese beneficio, podrías estar esperando incluso un mes y medio que tus muros sequen. Entonces estamos hablando de un periodo de un mes, entre 2 semanas y 6 semanas, que ese secado podría estar solo de acuerdo a la arcilla, a los secados, al asolamiento, para poder hacer la terminación final. O sea, igualmente ese mes y medio en la obra casi no es nada, porque tú estás terminando piso, estás terminando techo, igual puedes hacer otras cosas. Tiene más que ver con un tema planificación en este caso, que con el hecho de estar esperando ahí como si nada. Hay muchas otras cosas que hacer en construcción. Entonces, si tú haces los revoques antes y después haces todo lo demás, cuando termines de hacer eso, vas a estar listo para poder hacer tus terminaciones finales. Es una buena planificación lo que te ayuda. Claro, es muy importante entonces la planificación de la vivienda para no tener tiempos muertos en esta espera de este secado. Ahora, sí, pues hay componentes como mecánicos, por ejemplo. Nosotros hemos ocupado braseros, ventiladores, gente que ocupa dragones, que son estos calefactores industriales. O sea, podéis meter entre una habitación de estos calefactores industriales que son para los restaurantes y mantener calor en la habitación y acelerar los secados. También se puede hacer. ¿Cachai? Tiene que... O coordinarlo con las estaciones también, pues. Construir mejor en verano. Sí, pero a veces te toca que llegue el invierno y está ahí en obra y tenéis que solucionarlo. Y ahí lo más barato es el carbón, pero también es nocivo. Entonces, si tenías un calefactor acá, Claro. tenías algo que te permita generar calor en los espacios, sí puedes acceder a secados también más cortos. ¿Y cuál es como la señal como para cachar que está seco, así? Mira, ¿Hay alguna prueba, así como meterle el palito al queque, más o menos? sí, algo similar. Y, tiene que más que ver con la muestra. Nosotros siempre hacemos pruebas de estabilización, se llaman, que es hacer una muestra de tu terminación y dejarla secar. Entonces, lo primero que hace es la prueba de estabilización del grueso. El grueso es la primera capa de barro. Entonces, tú ves cómo se va a fisurar desde un primer momento. Entonces, cuando tú decís, ya, este es mi craquelado aceptable, que es el mínimo de fisura, y tú haces todo tu revestimiento, toda la casa. Y cuando tú notes que esa fisura se parece mucho a la muestra inicial, te decís, ya, puede estar seco, ¿cachai? Y básicamente hay zonas que tú instalaste primero y que ya pasó el mes y medio y ya no, es un fenómeno de retracción que se llama, que es la aparición de fisura, como le decía, es la retracción de la humedad, sale humedad y entra oxígeno, entra aire, y eso en algún momento tiene un punto límite.
Y eso lo vas a ver en la primera parte donde echaste barro. Ese barro se va a terminar de secar y entonces vaya a tener que esperar que tenga el color, tenga el grado de fisura en todo tu revestimiento para poder entender que la casa ya está toda seca. Esa es como la prueba del palito del queque. Súper. Oye, otra pregunta de otra línea, pero no menos importante. Álvaro nos pregunta, ¿por qué es importante la regularización frente al Estado? Mira, es importante, es importantísima. Nosotros lo sabemos como parte del equipo de vivienda local, que a veces tú construyes, es un fenómeno de autoconstrucción que es muy masivo en Chile, pero cuando tú construyes sin regularizar, eso no significa una inversión, lamentablemente. Si tú estás en un terreno que está en la mejor ubicación, pero tu casa no está regularizada, esa casa no existe para efectos de tasación, para efectos del banco, no podéis tener préstamo, nadie te va a valorizar esa casa aunque sea de la mejor calidad. Si no está regularizada, esa casa no existe. En cambio, si tú construyes una pequeña casa en un terreno X, tú esa casa la estás valorizando desde un principio cuando la regularizas. Entonces, cuando tú vendes el terreno, en caso de generar este fenómeno inmobiliario, tu terreno en vez de costar 10 va a costar 30, solamente porque tú tienes una pequeña construcción. Tiene que ver con los niveles de inversión y con la legalidad ante todo el sistema financiero, que es lo que se quiere. O sea, si tú puedes construir e invertir 20 millones, esos 20 millones cuando queréis vender van a valer 60, pero si no regularizaste, van a valer 0. Y esa es la diferencia. No sé si ustedes tienen algo que acotar, que también les ha pasado, me imagino. Yo creo que sí, tiene más que ver con eso que tú mencionas, que más que en cualquier otra situación, porque la casa finalmente igual va a cumplir con normativa, va a cumplir con todas las condiciones para que la familia habite la forma más segura posible, pero tiene que ver más con la valorización económica de la propiedad que con la construcción misma. Bueno, Yo creo que vamos a pasar a otra pregunta que igual es importante de Carolina San Martín, que dice, la construcción con quincha versus la construcción con madera, ¿cómo es la relación de costos entre ellas? a ver, estamos hablando que la quincha es una estructura de madera, entonces cumple con todos los estándares del el sistema, los costos, por ejemplo. No sé si ella hace la diferencia entre la quincha y la madera, porque en realidad es como lo mismo. Lo que pasa es que cuando tú haces una estructura de madera, lo puedes revestir con lata, con siding, con, no sé, madera, pero la diferencia acá es que la revistes con tierra y la rellenas con paja, lo cual es mucho más beneficioso en términos de salud, por ejemplo. Pero hay una pequeña diferencia que tiene que ver con la persona que hace el trabajo. Si tú te capacitas y puedes hacer el trabajo en obra y puedes hacer terminaciones, obviamente eso va a salir mucho más barato porque tú lo estás haciendo. Pero si tú contratas a un maestro que es experto con un ayudante, esos honorarios van a marcar la diferencia. Porque quizá para poder hacer el siding, para poder hacer los revestimientos convencionales, quizás se necesita mucho menos tiempo que hacer un revestimiento de tierra. Porque el revestimiento de tierra, primero, tiene que secar en mucho más tiempo y segundo, tienes que tener la capacidad técnica de dejar buenas terminaciones. Y ahí es donde te encarece un poco. Nosotros siempre hacemos la observación de que pareciera ser más barata la vía construcción, pero en realidad no lo es. Porque lo que dejas de gastar en materiales por un lado, lo inviertes en mano de obra por otro lado. Si tú adquieres o logras tener una mano de obra bien capacitada, va a tener el mismo equilibrio entre la inversión de material y mano de obra que en una construcción convencional, donde el material a lo mejor es más caro, pero la mano de obra es más barata. Acá el material es más barato, pero la mano de obra es un poquito más cara. O sea, no, es un mito que sea más barato construir con tierra, porque no todos los maestros te van a dejar una buena terminación. Y el maestro que sabe, tienes que pagar. Me parece importante hacer esa aclaración también y como la diferencia que finalmente la estructura de la quincha es una estructura de madera, pero la diferencia en verdad con una construcción convencional tiene que ver con la aislación y con el revestimiento más que nada que con la estructura propiamente tal. Finalmente en ese sentido es exactamente lo mismo.
Ahora, hay que hacer una observación. No existe ningún material convencional que supere a la paja en términos térmicos. La paja, fibra natural, es el mejor aislante térmico que existe hoy en día. ¿Ya? No existe nada parecido en el mercado que le iguale las propiedades térmicas. Y eso es uno de los principales beneficios de este tipo de construcción. Que tú pagáis quizás menos por ese relleno, pero el beneficio es 10 o 20 veces mejor. Súper. Vamos con una siguiente pregunta. A ver si no me salto ninguna. Acá pregunta Sebas, ¿cómo hacer para frenar la humedad en la madera? Y a ver, no sé si se refiere como a una patología externa, que digamos una gotera o una filtración de humedad, que es, primero, cada vez que ocurre algo en la casa, y aquí tocamos un tema importante, es la mantención. Si tú ves que hay una gotera, tú no esperáis 6 meses para arreglar esa gotera. Tenéis que preocuparte al tiro de ver cuál es la causa y poder arreglarla. Digamos, gotera de techo o gotera de instalación interior de agua. Es importantísimo que, aunque sea una casa convencional o una casa de bioconstrucción, sobre todo en casa de bioconstrucción, las instalaciones tienen que quedar muy, muy bien hechas. Y toda filtración implica un peligro inmediato. En temas de techo, un techo mal diseñado o mal resuelto en terminaciones te va a generar un gran problema, porque el agua es el principal elemento con el que esto se construye, por ejemplo, en mezclas de tierra, pero es el principal enemigo cuando la casa está terminada. Entonces, a esta generación, la que está ahora, se nos ha olvidado que las casas requieren una mantención cada cierta cantidad de años, que los viejos la sabían. Los viejos barnizaban las maderas, hacían el estuco, y toda la casa la mantenían con mezcla de, o sea, mezcla estuco o pinturas. Todo estaba bien mantenido, pero a la generación actual se le ha olvidado que las casas son igual que un auto. De hecho, las ocupamos más que un auto, pero las mantenemos mucho menor que un auto. Entonces, es como entender que la casa también es un vehículo, y a la vez que tiene más uso, también requiere más mantención. Para poder mantener una casa durante muchas décadas, requiere una mantención, digamos, cada 10 años. Una buena mantención. Justo hay una pregunta con respecto al techo, a las cubiertas. Dice, en estas viviendas sustentables, ¿el techo con qué material se realiza? Mira, hay varias alternativas. Nosotros hemos visto, por ejemplo, la posibilidad de techos verdes, que son estas capas de suelo vegetal, pero para eso hay que hacer una instalación, primero, sobre el envigado, hacer placas estructurales. Sobre eso, hacer una impermeabilización con pintura, después una membrana asfáltica. Con esa membrana ya tú puedes hacer un sistema arriba que es con varias capas que tienen que ver con esta capa vegetal, que es un drenaje, pero todo eso te lo soluciona la membrana asfáltica. ¿Ya? Eso por un lado. Hay otro tipo de revestimiento que tienen que ver más con la aislación térmica, que son estas colchonetas de paja o tortas de barro, que son como 1 pulgada de barro sobre el entablado, y después tú instalas el techo, que puede ser incluso de lata, pero el aislamiento térmico de esa capita de barro te genera así mucha confortabilidad dentro de los espacios. O sea, no vayas a sufrir en verano por espacios calurosos, y en invierno incluso te mantiene, porque el calor no tiende a salir, sino que se genera y se queda dentro de la casa. Entonces, todo lo que sea en capita de, aunque sea 2 o 3 centímetros de tierra, te ayuda mucho al tema de aislamiento térmico. Y no sé, pues ya vimos uno de los diseños, que es la casa argentina, que también ocupa membrana asfáltica, pero en vez de poner techo verde, hace como una especie de ripio con diferencias de tamaño para canalizar el agua de manera eficiente, y así tú tienes una especie de terraza habitable arriba. Tú subías tu techo y no hace ningún daño porque andáis como en una capita de ripio. Y puedes hacer un asado si querías en el techo. ¿Te cachai? Un asado en el techo. Hay gente que lo hace. Exacto. Aquí hay otra pregunta que yo creo que se refiere como a la instalación, como a las redes de la casa, que dice, ¿instalación eléctrica es tradicional? Me imagino que es como... Sí, nosotros en construcciones de adobe restauradas siempre renovamos
Por ejemplo, renovamos las instalaciones porque son muy viejas, pero aprovechamos de meterlas a los muros, de embutirlas, para que el muro quede mucho más limpio, mucho más pulcro de terminación. Pero igualmente, en cualquiera de este tipo de casas se pueden embutir terminaciones de las tuberías, de los ductos de instalaciones, o podrían quedar a la vista. Eso, a veces los proyectos como que por estética ponen estas tuberías de galvanizado que son como bien interesantes y son mucho mejor, más accesibles. Generalmente son edificios públicos donde el tema de instalaciones se recomienda generar a la vista, pero pueden ser indistintamente. Estas casas pueden tener todo oculto o toda la vista. Eso no hay ningún problema en las casas de tierra. Súper buena aclaración. Entonces, una ya de nuestras últimas preguntas, de enamorar el tiempo, el Bueno, uso de la paja dentro de la quincha. Respecto a esto, ¿se utiliza en conjunto algún producto o material que le otorgue resistencia a humedad, hongos o insectos? Pregunta Diego Navarrete. mira, en el tema de fibra, generalmente nosotros pues, a veces por rapidez hacemos quincha seca, que es hacer un relleno de paja seca de lo más comprimida posible y súper rápida y después la revistes con barro y generalmente no hay mayores inconvenientes. A veces tú tienes una tierra quizá con semilla y es la tierra la que te brota, por ejemplo, que tú tienes un muro con muchos brotes, pero no es la paja, sino que es la tierra que viene con semilla. Y eso a veces se le pueden poner una dosificación con cal que te frene el tema del brote. Y en otros casos que no accede a eso, dejar que broten, después sacar todo eso y hacer una terminación. Esperar que, el medio ambiente haga lo suyo, porque han habido casos que es tan grave que los tipos se han dado cuenta que los muros se secan más rápido cuando tienen brotes de semilla, porque la semilla, ¿qué es lo que está haciendo? Chupar la humedad del muro y absorber aire, entonces de alguna manera te ayudan a que el muro seque más rápido. Generalmente la bioconstrucción está muy ligada a los procesos biológicos, donde utilizamos, no sé, pusilánime de nopal, por ejemplo, engrudo, pegamentos naturales o colorantes naturales, y todo eso tiene un comportamiento específico que no es conocido, no es estándar. Todos los ambientes naturales tienen su particularidad. Entonces, cuando tú entras a la bioconstrucción, también tenés que entender que el medio ambiente tiene que hacer lo suyo, y a veces negarse a eso es como ir en contra de la corriente y no es necesario. Tratar de acomodarse a eso, tratar de fluir con cómo la casa está creciendo, digamos, ¿ya? Y lo otro, la mezcla húmeda de paja, generalmente la paja es el desecho del campo. Vienen fardos, vienen en contenedores, y esa paja ya no tiene semilla. Y lo que tú haces cuando la haces con barbotina, que es la técnica de tierra alivianada o con tierra arcillosa, es humedecerla, compactarla, dejarla y después eso se endurece. Entonces no hay como un efecto biológico mayor que el hecho de que se humedezca y se seque. Y eso, el tema es que venga sin semilla. Y los fardos generalmente la idea es que recojan la semilla y te la vendan sin solo la fibra. Ahora, ¿qué se me ocurre? Que en algunos casos la gente ocupa fardos de alfalfa. ¿Ya? El faldo de alfalfa, perdón, la alfalfa es utilizada como forraje para poder alimentar animales, porque tiene mucho contenido de proteína y tiene mucha semilla. No, la alfalfa no es adecuada para construir con muros de quincha, ¿ya? Es paja de trigo, es paja sin semilla, fibra sin semilla, porque la alfalfa viene con semilla. Entonces siempre preguntan, y ahora por eso me acordé, ¿se puede construir con fardo de alfalfa? No se recomienda. Si tú logras, no sé, zamarrearla y poder sacarle semillas, sí, quizá. Pero ahí se recomiendan quizás fibras de estas que crecen en el campo, que tú logres en tener semilla. Hay mucha fibra que crece en el desierto, que no tiene semilla. Incluso fibras de palmera. Las palmeras son muy fibrosas en sus troncos. Esas fibras también te sirven. Todo lo que no tenga semilla. Y ahí tú lo evitas de antemano el hecho de que te brote el muro. Buena, yo creo, o sea, quedé con una duda con respecto a esto porque me imagino que
que a mí también me surgió la pregunta cuando estaba haciendo la presentación, cuando es paja seca sola, con las termitas, como, o sea, simplemente con el revoque ya se aísla y uno queda libre de termitas, y obviamente aislándolo como del suelo, Ya, mira, o se le da un tratamiento como con linaza, con este aceite de no, linaza, como aislante, interesante ahí. Lo que pasa es que muchas veces que la casa tenga termitas es porque algunas piezas que tú compraste ya venían con termitas. Y las termitas se van introduciendo en todas las piezas de madera silenciosamente porque tú no las ves. ¿Qué es lo conveniente para estos procesos de construcción en madera? Es maderas tratadas. ¿Ya? Es una madera que tú puedas comprar ya con un tratamiento previo. Y la parte de la casa que está más expuesta a la humedad son los primeros 60-80 centímetros de la parte inferior, ¿cierto? Eso idealmente hacerlo en tratamiento con pintura asfáltica. Todo lo que esté en contacto con el radier, todo lo que esté en contacto con el sobrecimiento, pintarlo con esta pintura negra, que tú compras una pintura asfáltica del Ligol, lo diluyes con parafina y puedes pintar la madera. Y esa madera te queda 100% impermeable por muchos años. Y aparte es repelente para los bichos. Entonces hay casas incluso que toda la madera es tratada con esta pintura, pero igual es complicado. O sea, yo recomiendo las partes de abajo, los zócalos, que estén con este tratamiento. Mínimo la solera, pero ojalá los primeros 60 centímetros de tu casa, que pura pintura negra, para que evites todo el ataque de humedad, porque la madera ante cualquier humedad hay un efecto biológico. La madera es porosa, es fibrosa, entonces siempre va a absorber. Ya en la tierra también tiene el efecto de capilaridad. Entonces, cualquier fuente de humedad que esté ahí la va a absorber y se va a expandir la humedad. Hay que eliminar esos focos finalmente. Hay que hacer un buen diseño que, por ejemplo, se recomiendan que las instalaciones de agua estén a la vista. O sea, que cualquier gotera tú la puedas ver. Y hay diseños re interesantes donde toda la cafetería es de tubería de cobre y después pulida y queda incluso muy bello esa determinación, pero te la tenéis que jugar con el diseño y convencer al cliente de hacer ese jugada, ¿cachai? es la Pero parte tiene que ver con difícil. eso, con esos agentes externos que te generan humedad. Mira, ya van quedando muy poquitas Ya, preguntas ok. y vamos a pasar a una de las penúltimas. Yo creo que igual ya vamos a empezar a cerrar esa parte porque nos Sí, estamos pasando de la hora, porque de verdad que está súper Sí, entretenido el conversatorio. Y es de Gianni Olivari, sobre lata, ¿puedes hacer techos verdes? no. Esa es la pregunta. Técnicamente, lo que tú requieres para hacer un techo verde es una membrana asfáltica como mínimo una lámina de PVC, que son estas típicas de propaganda electoral que ahora viene, una buena época para los techos verdes, es tomar estas láminas de PVC, que a veces son muy gruesas, y es bueno que sean gruesas, así que, y hay un pegamento para esas láminas. Entonces tú puedes hacer una carpa gigante para tu techo, y sobre eso tú recién puedes hacer un techo verde, porque la gracia del techo verde es que igual va a evacuar humedad. Si llueve o tú lo riegas, el techo verde va digamos, por absorción de humedad, abajo va a tener una especie de ripio y el agua se va a ir por pendiente hacia la canalización. Pero el techo de lata, si tú tienes un techo verde sin impermeabilización de membrana, te va a empezar a gotear por todas las fisuras de las latas. Porque la lata se junta una con otra en algún momento y ese es el efecto que tú quieres evitar. Que esta lata, en esa juntura, se le filtre humedad. Entonces, la membrana asfáltica o la propaganda electoral. Ya sabes. Qué me la grave. apruebo, por supuesto. Aprovechemos. Hay mucho Qué material bueno para ese reutilizar. De hecho, es otro tema que no tocamos, que dentro de los materiales de bajo impacto ambiental están los palets, los neumáticos, eh, no sé, las botellas, por ejemplo, y los PVC son un muy buen aliado para el tema de reutilización porque ya tiene su vida útil y después eso se desecha. Generalmente no hay dónde ponerlo. Y si tú lo reutilizas en construcción, ya le estáis dando una segunda vida, lo cual es muy beneficioso para su ciclo de vida. Pero eso es para otra charla. Claro. Para otro tecito. Disminuimos también la contaminación de plásticos en los océanos.
varios otros fenómenos de basura. Eso. Por último, se refería a Miguel Alarcón, pregunta sobre alguna técnica metálica y paredes de quincha, para lo que lo dejamos súper invitado a volver a ver, Ponerle replay. sí, que va a quedar guardada en el Facebook de Vivienda Local, porque ahí Víctor nos estuvo interiorizando en ese tema, si bien no fue el centro de la charla. Mira, sí, yo voy a Bueno. revisar los comentarios ahora que me hago un tiempito y voy a tratar de poner algunos links para poder resolver algunas preguntas que tienen que ver más con mostrar algo y un ejemplo práctico para que se responda a la pregunta. Así que tranqui, todas esas preguntas en los comentarios voy a tratar de generar una respuesta más concreta. Bacán. Ya estamos cerrando entonces. Ya, bueno, Dejarlos a todas y todos invitados al próximo jueves, a esta misma hora, en este mismo lugar. Vamos a estar conversando de huertos familiares con Diego de la Huerta, un agricultor local de aquí de la región de Valparaíso. Así que para que le pongan oreja a esa charla también. Muchas gracias a ti, Víctor, también por este conversatorio que estuvo increíblemente interesante. La gente participó harto, así que lo agradecemos también. Y eso. Ya, yo súper dispuesto, me encanta el tema de difundir, estamos hace 6 años en esta pega de que hay que mostrarle a las personas que se puede hacer, que no es algo de otro mundo, que está súper accesible, y afortunadamente hoy tenemos, por ejemplo, el Gremio de Bioconstrucción de Chile, que hay una serie de profesionales totalmente capacitados para poder generar proyectos, hacer asesorías técnicas. Está, por ejemplo, el tema de Mingaco, que nos apoyaron con difusión, que es la educación en ecología, también en bioconstrucción y vivienda local. Una serie de profesionales así totalmente dispuestos a generar asesoría en proyectos convencionales, tradicionales, de bioconstrucción y ahora de sustentabilidad energética, para que se informen, porque todo esto es posible desde ahora. Yeah. Beneficioso y vigente, como dijiste en la charla. Muy vigente. Muy vigente. Muchas gracias a ustedes, chiquillos, por organizar este ciclo, me pareció muy bueno. Buena, gracias. Que estén muy bien todos y nos encontramos el próximo jueves, misma hora, mismo lugar. Vamos a dejar compartido el afiche. Si puedes ahí compartir para quedar todas las charlas que se vienen. Todavía nos quedan 3 charlas muy interesantes, como decía la Vale, huertas familiares, con Diego de la Huerta, energías renovables y otros temas relacionados muy interesantes que trabajan los movimientos de Alma Eco, Caroline y Andrés, y vivienda rural y muchos temas igual relacionados a todo este mundo con Andrea. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chiquillas, bacán. Chao. Chao. Muchas gracias.